Abundante paz y gracia. Qué grato honor es poder estar por aquí con cada uno de ustedes. Una vez más por su espacio Teología Viva con Darwin Cepeda. Y para mí es un grato honor poder estar compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios de comunicación. Y en esta ocasión voy a estar hablando acerca del método correcto de interpretar la Biblia, o cuál es el método correcto de interpretar la Biblia. Hay algo que debemos de entender, y es que decían los estudiosos: una persona en el mundo antiguo que vivió alrededor del año 354 después de Cristo hasta el 430 después de Cristo, San Agustín, él enfatizó de que el expositor bíblico no debe de darle significado al texto, sino extraer el significado del texto. Y de esto se basa lo que es la interpretación bíblica. Y cuando hablamos de interpretar la Biblia de manera correcta, debemos tener dos puntos esenciales en mente y en nuestra conciencia. Y en primer lugar es un espíritu adecuado. En videos anteriores yo hablaba y decía que lo esencial para poder interpretar correctamente la Biblia es ser regenerado espiritualmente para tener la asistencia y la guianza del Espíritu Santo. O sea, eso es nacer del Espíritu. Y otro punto esencial en la manera y en la forma en la cual interpretamos la Biblia de manera correcta es la aplicación del método correcto. Yo sé que tal vez usted se está cuestionando por dentro, ¿y cuál es el método correcto para poder interpretar la Biblia? Y de eso se trata en esta noche. Hay 4 métodos de interpretación y vamos a verificar cuál de ellos es el correcto. En esta ocasión, tal vez usted tenga curiosidad de decir, wow, ¿y cuáles son? Y eso es lo que le vamos a hablar. Antes quiero pedirle, por favor, que si le gusta el contenido, lo comparte este contenido con alguien en sus redes sociales, le dé me gusta, y si no se ha suscrito, suscríbase a este canal para que le llegue más material como esto. Y sin más dilación, vamos a empezar. ¿Cuáles son los métodos de interpretación correctos? ¿O cuál es el método de interpretación bíblica correcta? Y uno de los métodos es el método racionalista. Tenemos el método alegórico místico, el método dogmático y el método gramático histórico. ¿Cuál de estos 4 es correcto? ¿Cuál de estos 4 usted más usa? Según vayamos desarrollando este contenido, nos vamos a ir dando cuenta. En primer lugar, vamos a estar analizando el método racionalista. Y este método es muy peculiar porque este método somete la escritura al juicio humano. Lo que dice y dicta qué es verdad o qué es falso en las escrituras es el uso de la razón. Este tipo de método racionalista le da más fuerza a la razón, al intelecto humano, que la misma Sagrada Escritura. O sea, en este método no nos dejamos guiar por la Biblia. Nosotros queremos guiar la Biblia a través de nuestro intelecto. Este tipo de método está en contra de todo lo que es sobrenatural. Explica que los milagros que ocurrieron en la Biblia fueron por causas naturales o por errores de los escritores. Este método considera que la Biblia tiene criterios míticos. O sea, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural para este método de interpretación tiene que ver con mitología, porque todo lo quiere razonar y lo sobrenatural es algo que está por encima de lo natural. El problema con este método es que comienza con prejuicios que afectan la interpretación. La persona, cuando va y se allega a la Biblia mediante este método, empieza a dudar de todo lo que no concuerda con su intelecto y con su razón humana. En pocas palabras, el uso de este método, la Biblia, es verdad, sí corresponde al razonamiento del hombre, y lo que corresponde puede ser ignorado o rechazado. O sea, lo que no corresponde puede ser ignorado
o rechazado. Vemos a alguien, un intelectual, teólogo moderno, no tan moderno, que fue en el año 1808, 1874 después de Cristo, David F. Strauss, que vivió en Alemania, adoptó la Biblia con un enfoque mitológico. Strauss, él rechazaba todos los milagros como hecho histórico. O sea, cuando ocurría un milagro, él decía que era un invento de la comunidad cristiana alrededor de esa época. Para él, lo sobrenatural no podía ser aceptado por la razón moderna. O sea, si no concuerda con nuestra razón moderna del año 1808, 1874 después de Cristo, entonces es rechazado como mito, es rechazado porque no aceptamos nada de lo sobrenatural. Esto lo establecía un pensador que se apegó a la esencia del método racionalista. Ahora hago la pregunta, ¿a usted le parece este tipo de pensamiento de manera correcta cuando nos llegamos a la Biblia? ¿O usted puede identificar corrientes de pensamiento en esta época que piensan de esta manera? Otra cosa, David F. Strauss, él hacía una diferencia entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe. O sea, él decía que había una discrepancia. Esto se parece mucho a una herejía que surgió entre los siglos III y siglo IV, el nestorianismo, que decía que habían dos personas diferentes en Jesús. Sin embargo, esta persona dice que hay una diferencia entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe. O sea, para él, el Cristo de la fe, o para este tipo de método, es un invento humano. Ahora tenemos el otro lado, que es el método alegórico místico. Para este tipo de método, la Biblia es una serie de alegoría con un sentido oculto o espiritual. Este método, cuando se lleva al extremo, ignora el sentido o el significado natural y literal de la Biblia. Ahora, ¿qué es la alegorización? La alegorización tiene como objetivo o es la búsqueda de un significado oculto o secreto subyacente en la Biblia, pero en la realidad está alejado y no relacionado con el sentido más obvio del texto. Este es un error garrafal, porque si usted encuentra un sentido oculto, un enigma en la Biblia y está aislado con el sentido literal, con la esencia de lo que dice la Biblia, entonces no está correcto. Usted está aislado del verdadero mensaje. Por eso este método es un poquito peligroso. En la alegorización, ¿verdad? Este tipo de método fue influenciado por filósofos griegos que buscaban reconciliar el Antiguo Testamento con la filosofía platónica. Especialmente en Alejandría, con figuras como Aristóbulo y Filón de Alejandría, que defendían el método alegórico para evitar contradicciones o antropomorfismo en la Biblia. Para los que no saben lo que es antropomorfismo, el antropomorfismo es describir a Dios con característica humana. Cuando usted ve que dice, y la mano de Dios se movió. O sea, es un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque está dándole a Dios un parentesco humano en las Sagradas Escrituras. Eso es viendo a Dios en forma humana. Entonces, Filón de Alejandría, que fue un judío helénico que vivió en Alejandría aproximadamente 20 años antes de Cristo y hasta el 50 después de Cristo, él se dirigía por este método. Él decía que el método alegórico era necesario para descubrir el verdadero sentido de la Escritura, porque detrás del texto literal se escondían enseñanzas morales, espirituales y filosóficas que revelaban la sabiduría de Dios. Por ejemplo, hay algo que estamos notando acá, que Filón de Alejandría no obviaba el significado literal.
Cuando usamos este tipo de método, necesitamos no obviar el significado literal y gramatical e histórico del texto. Si lo que estamos alegorizando no está en coherencia con la literalidad del texto o el significado oculto que estamos extrayendo, no está correcto entonces. Ahora, en la alegorización de Filón Alejandría hay algo, por ejemplo, que podemos ver varios ejemplos. El jardín del Edén para él no era solo un jardín, sino un símbolo del alma humana. También los ríos del Edén, él lo interpretó de manera alegórica, que representaban virtudes, y los patriarcas simbolizaban para él facultades del alma. Ejemplo, Abraham representaba la sabiduría adquirida, Isaac significaba el gozo y Jacob la práctica o la pragmaticidad en la vida del ser humano. Fíjense cómo él usaba este método alegórico. Incluso hubo padres de la iglesia que usaron este método. Por ejemplo, Orígenes de Alejandría usó este método y fue criticado por Martín Lutero y Calvino, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este método es de origen griego, como dije anteriormente, del griego antiguo. Fue adoptado por algunos cristianos para explicar dificultades bíblicas como Filón de Alejandría. No Filón de Alejandría, porque Filón de Alejandría era un judío helénico, sin embargo, no era cristiano. Por ejemplo, Orígenes fue uno de los cristianos que adoptó este tipo de método, pero el problema de este método es que puede desvirtuar hechos históricos que son importantes en la Biblia y se usa para evitar contradicciones científicas. Por ejemplo, el error que cometieron muchos creyentes a adherirse a este método es que ellos quisieron congraciarse con la filosofía griega. Todo lo que no concordaba con los sabios, ¿verdad? Helénico, que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Esta gente entonces querían darle un significado alegórico a partes literarias que eran literales. O sea, que eran, así como estaba escrito, se debería de dar significado, pero como los helénicos no podían comprender esto, entonces muchos cristianos se fueron a favor de este método para explicar situaciones que no correspondían ni estaban en coherencia con su tipo de pensamiento. Ahora, otro método, y es el método dogmático. Este tipo de método interpreta la Biblia según las doctrinas oficiales de un grupo. También otra característica es que no se basa en principios hermenéuticos sólidos. Este método limita la interpretación individual. Puede llevar al fanatismo y solo acepta las enseñanzas por autoridad y no por estudio bíblico. Y eso hay que tener cuidado con esto, porque el método dogmático, cuando yo me encuentro en este método, yo solamente me adhiero a la enseñanza que expresa un grupo de personas. Y usted preguntaría, ¿y qué tiene de malo eso? Bueno, si ese grupo de personas está expresando algo que está en coherencia con la Biblia, no tiene nada de malo, usted lo puede seguir. Lo malo de este método es que cuando un grupo de personas que habla de tal forma que es agradable y que está alineado a lo que yo creo y lo dice, yo no investigo en la Biblia, o sea, yo no observo el texto del cual está hablando, no lo analizo, y entonces sin observar el texto y sin analizar si lo que está diciendo es verdad o es falso, yo lo aplico a la vida mía y lo sigo transmitiendo por tradición. Por eso este método dogmático es peligroso y todos podemos ser víctimas de este tipo de método. O sea, nosotros, claro, debemos estar sometidos bajo autoridad. Sin embargo, usted como creyente en la Biblia, cuando alguien diga algo referente a la Biblia y quiera establecer una doctrina, usted tiene que analizar lo que esa persona está diciendo, si está en coherencia con esa escritura, antes de aceptarlo. Ahora, usted es un dogmático si usted, porque tal persona
que pertenece a cierto grupo o élite cristiana o a mi grupo al cual yo pertenezco, tiene la misma visión que tengo yo, porque esa persona lo dijo y está en autoridad, yo lo voy a aceptar. No, respetamos las autoridades. Sin embargo, usted tiene el compromiso de agarrar el texto bíblico y analizar si lo que se le está enseñando está en coherencia con la palabra de Dios. Pues nosotros no estamos llamados a seguir dogmas de hombre. Nosotros estamos llamados a seguir todo lo que está en coherencia con la Sagrada Escritura. Si algo no está en coherencia con la Biblia, debe ser desechado por nosotros. Por eso el método dogmático no es muy bueno. Ahora, este método, ¿verdad?, fue establecido también por el Concilio de Trento, que apoyó este tipo de método y fue promulgado. Bueno, este concilio fue establecido entre los años 1545, disculpen, después de Cristo, y el año 1563, en contra de la Reforma. Y en este concilio se afirmó que la interpretación exacta es posible solo por medio de la Iglesia Católica Romana, la dadora y protectora de la Biblia, no por medio de individuos. Miren lo que establecía el Concilio de Trento, que fue convocado alrededor del 1545 varias veces, y 1563 después de Cristo, decía que la Iglesia Católica era la única que podía interpretar la Biblia de manera correcta. Y muchas veces, en pleno siglo XXI, hay personas que creen que lo único que tienen autoridad para interpretar la Biblia correcta no es solamente la Iglesia Católica, sino su segmentación religiosa o el grupo religioso al cual pertenecen, porque lo dijo una persona de élite, entonces es así. No. Debemos, como dije anteriormente, analizar el texto. Debemos observar el texto, extraer el significado del texto, y una vez que lo extraemos, debemos verificar si la enseñanza que nos están transmitiendo es correcta o no. Entonces, este concilio también afirmó que la Biblia no es la autoridad suprema, pero la verdad está en los libros escritos y en las tradiciones no escritas. Y usted dirá, bueno, la Iglesia Católica es que hace eso. También en el ámbito cristiano evangélico hay muchas personas que aceptan postulados, axiomas, principios que muchas veces no están en coherencia con lo que dice la palabra de Dios. Y el cuarto método que vamos a analizar es el método gramático histórico. Entonces, este método exige interpretar la Biblia según los idiomas originales. Tanto Martín Lutero como Calvino, cuando Martín Lutero empezó la reforma en contra de la Iglesia Católica, en contra del dogmatismo religioso que iba en incoherencia con lo que decía la palabra de Dios, dijeron que la gente tenía que, para interpretar la Biblia correcta, conocer los idiomas originales, tanto el hebreo como el griego, el arameo. Ahora te dirá, pastor, pero maestro, yo no conozco esos idiomas para yo poder seguirle los pasos a Martín Lutero. Si usted no conoce esos idiomas y está limitado por el idioma, cuando usted va a interpretar un pasaje de la Biblia, usted no solamente debe de leerlo en una sola versión, sino buscar varias versiones de la Biblia, porque eso le va a ayudar a usted y le va a esclarecer las ideas. Amén. Lo más esencial es poder conocer de los idiomas originales, tanto del hebreo como del griego y el arameo. Pero si usted no lo conoce, usted tiene las alternativas de diccionarios bíblicos, tiene la alternativa de usar varias versiones cuando va a interpretar el texto. Otra cosa que el método gramático histórico puntualiza, y es que se debe interpretar el texto tomando en cuenta su contexto histórico. Usted tiene que saber también la historia que se desarrolló, cómo se pensaba en el siglo I, siglo II, cómo se pensaba en el siglo V antes de Cristo, en el siglo IV, qué pasó cuando se estaba escribiendo el libro de Isaías o cualquier otro libro de la Biblia.
también reconoce la historia, este método, como fidedigna, salvo indicación contraria en las Sagradas Escrituras. Entonces, como dije anteriormente, Martín Lutero, quien vivió alrededor del año 1483 después de Cristo hasta el 1546, que fue el máximo representante de la reforma efectuada el 31 de octubre del 1517, él decía lo siguiente, y es que el enfoque gramatical histórico no es un fin en sí mismo, sino que debe dirigirnos a Cristo. Fíjense algo, él llamaba a la gente a usar métodos exegéticos, pero el fin no es el método exegético, el fin es que nos dirija hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay un cordón umbilical en la doctrina de la iglesia cristiana, y es que nosotros debemos de seguir. Fíjense que los padres de la iglesia, siglo I, siglo II, siglo III, Martín Lutero, en los años que se manifestó la reforma, siempre le dieron la centralidad a Cristo, y cuando trataban de interpretar la Biblia y cuando la interpretaban, le daban centralidad a Cristo. Entonces él decía lo siguiente: este es el verdadero método de interpretación, el cual pone a las escrituras ante las escrituras de una manera correcta y adecuada. Para Lutero, la interpretación bíblica debe de estar centrada en Cristo. Eso nunca se nos debe de olvidar a nosotros. ¿En qué debe de estar basada la centralidad nuestra cuando nos allegamos a las Sagradas Escrituras? Es en Cristo, porque Cristo es nuestro norte. También otro reformador llamado Zwinglio, que vivió entre los años 1484 y 1531 después de Cristo, que fue el líder reformador en Zúrich, esto es Suiza, tanto como se levantó Martín Lutero en Alemania. Este reformador se levantó en Suiza, y enfatizó la importancia de interpretar los pasajes bíblicos a la luz de sus contextos. Él decía que sacar un pasaje de su contexto es como arrancar una flor de sus raíces. O sea, vamos a traer entonces, cuando sacamos un texto fuera de su contexto, entonces lo que traemos es muerte. ¿Por qué? Porque si tú sacas una flor de sus raíces, ¿qué va a pasar a la flor? La flor va a morir. También Juan Calvino, que vivió entre el año 1509 y 1564 después de Cristo, rechazó las interpretaciones del método alegórico. Él dijo que era un juego frívolo y que Orígenes y muchos otros eran culpables de haber torturado las Sagradas Escrituras en todo sentido posible, del sentido verdadero. Calvino, entonces, en el año 1500, le dio importancia al carácter cristológico de las Sagradas Escrituras. Fíjense el cordón teológico desde siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI después de Cristo, siglo XVI, siglo XVII, es la centralidad de Cristo en la enseñanza. Entonces, Calvino enfatizaba el carácter cristológico de las Escrituras, así como lo enfatizaba Zwinglio en Suiza, así como lo enfatizaba Lutero en Alemania, y así como lo enfatizaban los diferentes padres apostólicos en Roma, en Alejandría y en todo el imperio. También él enfatizaba la importancia en el método gramatical e histórico. También le daba importancia a la exégesis en lugar de la eisegesis. Es decir, dejar que el texto me hable y no yo decirle al texto lo que tiene que hablar. Una cosa es dejar que el texto me hable a mí y le hable a la persona a la cual yo le hablo, y otra cosa es yo hacer que el texto diga lo que yo quiero decir. Entonces, ahí estamos haciendo una exégesis.
Y nosotros estamos llamados a hacer una exégesis, que es extraer el significado correcto del texto. Y hay algo que no nos podemos perder, y es que él también le daba énfasis al ministerio iluminador del Espíritu Santo y un enfoque equilibrado de la tipología. Fíjense que estos personajes hablaban del método exegético correcto, sin embargo nunca obviaron la realidad del Espíritu Santo para poder interpretar la Biblia de manera correcta. Entonces, en conclusión, podemos ver que en tanto el método alegórico místico, el método dogmático y el método racionalista nos pueden llevar a la equivocación y al error si ignoramos el método gramatical histórico. Si solamente hacemos uso del método alegórico, dogmático y el método racionalista, entonces estamos equivocados, porque el racionalista le da la importancia a lo que dice el intelecto humano. Su verdad intelectual está por encima de lo que dice la Biblia. El alegórico no toma en cuenta el análisis literal, gramatical e histórico de la Biblia, sino que busca extraer significados ocultos, sorprendentes, para decir lo que ellos quieran decir. Y el dogmático solamente basa su interpretación no en un método hermenéutico, bíblico, sólido, sino en la autoridad de un líder eclesiástico o que hable de manera similar a lo que a mí me agrada y voy a seguirlo sin tener en cuenta la Biblia. Estos tres métodos, si no están fundamentados en el método gramático histórico, entonces estamos errados, porque este es el método correcto, porque se basa en el análisis de los idiomas originales y en el contexto histórico para poder entender las Sagradas Escrituras. Tal vez diga, maestro, Darwin, pastor, yo no tengo dominio de los idiomas originales, hebreo, griego, arameo. Sin embargo, usted tiene muchísimas herramientas que le van a ayudar. Usted tiene la Biblia traducida en varias versiones. Si usted no conoce esos idiomas, usted agarra varias Biblias y analiza los versos bíblicos que dicen. Y ahí eso le va a esclarecer la mente, va a poder ser un poquito más iluminado, y también la parte histórica. Ahora, yo espero que este video haya sido de edificación para con su vida y se pueda suscribir a este canal para que le siga llegando más material como este. Cada semana o cada 2 semanas estamos transmitiendo por aquí, por YouTube, este contenido para edificar. Y esto es Teología Viva con el maestro Darwin Cepeda. Ha sido un grato honor. Se llegó hasta este momento. Gracias por estar allí. Así que le pido que si no se ha suscrito, se suscriba a este canal, comparte este video y active la campanita. Pues nada, hasta luego. Paz y gracia. Shalom ubrajó. Bendiciones. Hasta luego.